Hola, hola a todos, bienvenidos. Antes de partir, quiero dar las gracias a todo el equipo de producción que hay detrás de esta propuesta y contarles que hoy quisimos hacer algo diferente, con una premisa súper sencilla: crear un espacio seguro de reflexión y de cuestionamiento también sobre qué es lo que sostiene a las industrias cuando el discurso de venta se acaba. Porque no todo es lo que parece, ¿verdad? Venimos a entender qué es lo que estamos haciendo mal para saber cómo podemos mejorar. Si perteneces a las industrias de la construcción, minería, agricultura o inclusive la decoración, quédate, porque hoy vamos a poner a prueba lo que sabías, aquí en el EDM Spotlight. Hoy desde Hermosillo, México, nos acompaña el ingeniero Eduardo Jiménez, quien es gerente de construcción de la compañía LDM, con más de 21 años de experiencia en el sector. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por el contacto. Hola, ¿qué tal? Buen día, Inicio, ¿cómo estás? Muchas gracias por el Todo bien. espacio. Muy contento de estar acá. Pues bien, déjeme partir con algo inmediatamente, ingeniero. Desde la Cámara Mexicana de la Construcción advierten que para este 2026 el costo de los materiales va a tener un alza entre el 5 y el 6%, lo cual no es menor. Y esto se monta sobre una base que el año pasado cerró diciembre 2025 con una inflación del 3,93% en el sector de la construcción. Como para partir con una pregunta sencilla, cuando el mercado aprieta, aparece la tentación de bajar costos para sobrevivir, por supuesto, y aumentar rentabilidad. ¿Cuál es el estándar que cree usted que más se sacrifica en la industria y cómo se paga después? Mm, sí, muy buena pregunta, Ignacio, sobre todo en temas constructivos. Cuando hablamos del tema de la construcción e infraestructura, yo creo que en lo personal lo primero que se sacrifica son aquellos bienes que no están visibles, digamos, a simple vista, como pueden ser tal vez el acero que puede quedar detrás del tema constructivo, algo de concreto, se puede reducir capas con el tema de sacar adelante la obra, pero al final del día, pues esto puede impactar en el tema de los mantenimientos, puede impactar en el tema de, digo, mantenimientos más recurrentes, puede impactar en la calidad de la obra, puede impactar también inclusive hasta la seguridad propia, ¿no? Igual, digo, es un tema que hay que revisar. Mire, hay otro dato que me impactó bastante al analizar la tendencia de la industria en México y aparece el agua como un costo invisible. Súper tentador, súper importante y creo que es un tema crítico. Se cita que más del 40% del agua se pierde en fugas. Fugas, palabra importante. En sistemas municipales de distribución sobre todo. Esto según datos de la red de agua UNAM. ¿Eso es material o ejecución? Digo, ¿es culpa de los materiales que se están implementando o es culpa de quienes los están implementando? ¿Y quién suele pagar por ese error? Excelente, excelente pregunta. El agua es un recurso no renovable, digo, cada vez más preciado. Conforme vayan pasando los años, se va a convertir, de hecho, en un recurso mucho más preciado. De hecho, se habla de que las próximas guerras puedan ser por este recurso, ¿no? El agua. Y bueno, hablando sobre el porcentaje, yo no estaría, digo, más de acuerdo contigo, 40%. Yo creo que sí es un porcentaje bastante aceptable. Inclusive hay ciertos, hablando específicamente de México, inclusive algunos estados que pueden llegar a tener un poco más de ese porcentaje, ¿no? Y sí, yo le atribuiría a mucho el tema de la ejecución en cuanto al tema de la conducción del agua. eh, no, no dejar, sin embargo, no dejar de lado el tema de la calidad también de las tuberías, la corrosión, el estado, el mantenimiento. Es decir, son varios factores que influyen al final para tener ese alto porcentaje de fugas. Digo, es una lástima, ¿no? Se pierde mucha agua, que al final del día se necesita más para la parte norte, noroeste, noreste de México, donde el clima es mucho más seco, desértico. Digo, Correcto. es El para, agua se transforma en un para tomar recurso mucho en crítico. cuenta, ¿no? Correcto, sin duda.
Pues, Cada vez va a ser más así. pues anclándome a lo mismo respecto a lo que menciona y la misma palabra que introducimos nosotros, fuga. Fuga creo que derechamente se puede interpretar con unión. Quiero pasar a una materia que puede ser más extenuante en ese aspecto, entonces para dar el paso, cuando sube la exigencia la obra deja de ser confianza y se vuelve demostración de calidad. Veamos la zona donde se gana o se pierde la reputación, digo, la reputación como un tema súper importante al momento de ejecutar obras, sobre todo en materia de construcción. La unión, el control y la evidencia. La unión como un tema crítico. Le hago la siguiente pregunta, ingeniero. Explíquemelo para un ciudadano a pie, por favor. ¿Por qué una buena tubería puede convertirse en un sistema malo, pero específicamente por la unión? Excelente pregunta. Eh, si bien nos enfocamos al sistema de tuberías, al momento de unir una tubería con otra, existen varios métodos. Entre ellos, el más común, por ejemplo, pudiera ser el tema de coples. Unir un tubo con otro, por ejemplo, si hablamos específicamente de tubería de PVC, se usan a veces adhesivos, adhesivos elásticos que, digo, al final del día viene siendo como una fusión o una unión en frío. Esta unión, pues prácticamente con el tiempo no soporta, digamos, la presión, tiende mucho a fallar en el tema de la unión, sobre todo cuando no se cuida también el tema de las grosores o el RD que se necesita, que se requiere para la presión que se tiene en el sistema, por ejemplo. O cuando, si es tubería, por ejemplo, de polietileno, pues si no se cuida, por ejemplo, esa transición que pudiera llegar a haber entre grosores de tuberías, entre diámetros y sobre todo también mucho la educación de los operadores al momento de hacer ese sello o termofusión, le llaman también por tubería, sello de tubería de termofusión a tope. Si hablamos de tuberías de acero, digo, la corrosión, ¿no? Prácticamente es esto lo que viene a- a dañar aquí el tema de y producir más, cada vez más fugas. Pues acabamos de conversar entonces, ingeniero, respecto a la materia de la unión en las tuberías, etcétera. Yo me quiero quedar con la pregunta anterior que le había dicho de quiénes pagan esos errores, que generalmente son el cliente final o los ciudadanos a pie en general. Me parece que el tema del agua es un tema bastante crítico y en base a eso quiero enlazarlo con, en su experiencia, en el fondo. ¿Qué exige un mandante serio como mínimo al día de hoy? ¿Está siendo el mandante responsable con ese tipo de errores para quienes lo pagan al final? Lo que tiene que ver con prueba, control, trazabilidad. ¿O todavía se conforman sencillamente con confía en mí, yo te hago una obra, va a quedar bien? Hoy, esa materia, en México al menos, ¿está cambiando? ¿Cómo es el panorama? ¿Cómo lo ve? Sí, gracias. Esa es muy buena pregunta. Al final del día, sí depende mucho de la compañía con la que se trabaje. Generalmente, si es temas de agua, generalmente es para temas de gobierno. Entonces, si el gobierno normalmente sí te exige esa trazabilidad de la termofusión, se requiere conocer a qué temperatura, por cuánto tiempo se generó, a qué presiones, esa parte de la trazabilidad de los reportes cada vez. Y digo, es muy bueno que cada vez se controle mejor el método de la termofusión, lo cual es muy bueno. Eh, y es efectivo, al final del día es un trabajo que para el operador es transparente, digamos que no hay un trabajo adicional para el mismo operador. Al final del día, por ejemplo, si se trabajara con equipos Corner o tal vez con equipos de la marca Leicester, con el sistema ahora, el nuevo sistema LQS, puede trabajar de manera eh, remota o simultánea sin trabajo adicional para el operador. En este caso lo pueden hacer y de esa manera generar reportes que podemos entregar al cliente final. Estos reportes pues son igual, no se pueden modificar, traen su seguro y están hechos prácticamente PDF, digo, no son editables al final del día, Claro, son transparentes desde que se generan hasta que se entregan, ¿no? son reportes sellados en el fondo. Es correcto. Perfecto. Y entonces, esta tecnología de la que usted habla, ingeniero, independiente de la marca que las esté trayendo, ¿está viniendo a disminuir la brecha del error entonces? ¿Está haciendo que al final, a la larga y al fin del día,
quien sufre más mayormente como el ciudadano a pie esté pagando menos ese error, no solo los mandantes? De cierta forma sí, porque, por ejemplo, si nos enfocamos a la tecnología, Hürner tiene una aplicación que se llama Hürner Weld Trace, digamos que lleva el control de la soldadura, y en este caso, este mismo sistema al final califica si es que la soldadura estuvo buena o si al final del día no fue buena. Y ese reporte, digamos, si el operador o el dueño de la compañía que se está haciendo la instalación detecta que no fue una soldadura buena, pues hay que repetirla, ¿no? Hasta que la soldadura quede correcta prácticamente. Entonces, esto sí viene a ser como una especie de seguridad, tanto para el ejecutante como para el cliente final. Perfecto. Ya que está mencionando algunos actores relevantes de las industrias, quiero aprovecharme de eso y preguntarle, bajo los nuevos estándares, ¿quiénes están siendo los que marcan la pauta en tendencias tecnológicas y en traer, en disminuir esa brecha? ¿Qué actores ve usted que son más relevantes? Actualmente yo creo que el sistema DBS, me atrevo a decir que los europeos están bastante, ya llevan algunos años, digamos, un paso adelante, algunos 10 años, digamos, que ellos ya desarrollaron, ya han estado generando y cada vez mejorando esta tecnología. Eh, Más bien en cambio, con las normas ASTM del lado americano, se empieza, digamos, a hacer también algunas pruebas. No dudo que a la huerta de un par de años, un año más, pues se pueda por ahí tener también algo de este lado. Pero sí, sin duda quien lleva la pauta al punto de lanza son los europeos. Perfecto. Entonces, si ya vemos que hay tecnologías que están marcando la pauta del año pasado, inclusive este año, déjeme aprovechar de preguntarle qué cambia realmente en obra, digo, estando ahí, in situ, en terreno. ¿Baja el error, sube la productividad o simplemente se profesionaliza la relación con el mandante? Yo creo que un poco de una combinación de las que mencionas, porque al final del día puedes mantener la productividad, puedes tener un mejor control y al final asegurar el tema de la termofusión que se está realizando en campo. Al final del día se deben de cumplir ciertas temperaturas, se debe de cumplir ciertas presiones y por ciertos tiempos para hacer la termofusión y para enfriar. Entonces, si cuidamos esos parámetros, vamos a estar del otro lado. Perfecto. Entonces, actores como Hürner, que usted menciona, están llevando esas soluciones al mercado latinoamericano, particularmente también al de México. Correcto, correcto. ¿Cuál es el Tanto para otro? Centroamérica, Latinoamérica, México y un poco Estados Unidos también, porque al mencionar que es un equipo europeo, normalmente está pensado para sistema métrico, pero sin duda también pueden fabricar las mordazas los equipos de termofusión a tope o electrofusión en pulgadas, para Perfecto. pulgadas. Perfecto, ingeniero. Quiero que pasemos a un mundo diferente. Hacemos un cambio completo. Vamos al mundo de la infraestructura de contención, con los famosos geosintéticos o geomembranas, que son muy conocidos. ¿Hablamos simplemente de tierra y plástico? Según la Secretaría del Medio Ambiente, México tiene un inventario oficial que ubica 585 presas de jales. Eso es construcción, es riesgo, es tremenda infraestructura y reputación sobre todo, creo, ¿no? En contención, considerando que una falla no es un detalle cualquiera, qué se subestima más? Perdón, ¿diseño, instalación, control de calidad o mantenimiento? ¿Qué cree usted? Yo creo que a veces bien pudiera ser control, un poco de control. Si hablamos del tema minero, al menos en México, ahorita está prácticamente en pausa, los permisos de exploración están detenidos. Y digo, se siguen, sí hay mineras, pero aquellas que tenían permiso, digamos, para trabajar por X tiempo, pero está limitado. Pero sin duda yo creo que tiene que ver más por el tema de control. Ok, Si hablamos de temas de jales, por ejemplo, empresas de jales, sin duda es un recurso que se debe de controlar muy bien, eh, instalar muy bien, asegurar, pues al final del día es el recurso muy valioso para la minera y si llega a haber alguna fuga por ahí, son químicos que pueden llegar a afectar a la fauna local. Digo, muy lamentable, ¿no? Si hubiera por ahí es alguna fuga. crítico.
Es una materia crítica, por eso creo que la Crítico, sacamos sí. como sobre la mesa, porque no es menor la infraestructura que considera México en su inventario respecto a esas presas de Jales, y también estamos hablando de, efectivamente, medio ambiente, ¿no? Algo que yo creo que ya para todos el día de hoy es un tema súper relevante y que nos toca en diferentes ámbitos. Déjeme ser directo. ¿Se pierde más dinero por elegir mal el material o por ejecutar mal la soldadura? La unión en este caso, o lo que sea como en el caso Híjole, de una geomembrana. eh, pudiera ser la ejecución, pudiera ser. Si no se ejecuta de una buena forma, si nos vamos a lo mismo, si no se ejecuta de una buena forma, cuidando los parámetros adecuados, es prácticamente un triángulo, temperatura, presión y velocidad. Hablando ahora de temas de geomembranas, de polietileno de alta o baja densidad, son esos tres parámetros que se deben de cuidar, coordinar entre sí para alcanzar los valores adecuados para soldar un material, dependiendo del espesor, si es un material liso, texturado o es un material conductivo. Siempre, siempre se recomienda hacer pruebas antes de hacer el trabajo final para tener la certeza de que estamos trabajando ya con los valores adecuados para el proyecto. Queríamos tratar de tantear cuál es la expertise de LDM, la suya también en particular, y de los actores que usted considera relevantes. Cuando hablamos de consistencia, ¿quién cree usted que son los referentes en esa materia? ¿Y por qué le importa al mandante que la empresa o el ofertante esté siendo consistente en el fondo? Bien, tenemos actualmente un proveedor de materiales y, bueno, un proveedor de equipos, básicamente, que se dedica a tener esa consistencia en cuanto al tema de la fabricación de las máquinas, el diseño. Es la marca Leister de origen suizo, ¿Ok? el cual, con su sistema LQS, sistema de calidad de Leister, pues ayuda a tener esa igual reportes eh, hacia el cliente final. Está muy interesante porque al final del día puede estar trabajando el operador igual y alguien más en las oficinas, por ejemplo, una mina en Cananea, por ejemplo, una mina de cobre. Y la oficina, por ejemplo, puede estar en la Ciudad de México. Al final del día, el dueño de la empresa puede estar visualizando prácticamente casi en tiempo real los avances y dónde se trabajó y cuántos metros cuadrados están pendientes por instalar, por ejemplo. De esa O, manera, la marca Leister puede apoyar también para tener esa consistencia en la instalación. o sea, usted califica hoy en día a Leicester como uno de los referentes en esa materia, al menos cuando hablamos también sobre todo de contención y lo que tiene que ver con geosintético y geomembrana. Preguntarle inmediatamente, eh, ¿hay cuestionamientos respecto a ese proveedor? ¿Es uno de los pioneros? ¿Esa tecnología que están proponiendo está al alcance de la industria para que puedan efectivamente llevarse hacia los proyectos finales y estar ahí en terreno cambiando la industria? ¿Sí o no, ingeniero? Sí, sí, marca Leister es una de las pioneras. Ya cuenta con algunos años también de experiencia. De hecho, fue de los pioneros en tener este tipo de sistema que ahora se está especificando en las normas DBS y norma europea DBS y norma americana ASTM también. Perfecto. Déjeme preguntarle algo que Entonces, la también respuesta puedes... corta, sí, 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 la respuesta concisa y precisa es un sí rotundo, ¿no? De su parte. correcto. Déjeme preguntarle algo ya más personal. Si usted tuviera que firmar con su nombre, puño y letra, una instalación con el desempeño garantizado por 5 a 10 años, ¿qué exigiría sí o sí antes de entregar? ¿Cuáles son sus no negociables en ese aspecto? Al final exigiría que los instaladores en ese caso estuvieran certificados, dependiendo si es un sistema de tuberías, por ejemplo, de termoplástica, PVC o polietileno en su caso, o un sistema de membranas, que los instaladores tuvieran la educación, el entrenamiento adecuado, certificados, eh, que los materiales hayan cumplido también con sus fichas técnicas, cumplan y excedan también ahí el tema de las normas de calidad. Eh, Obviamente también la trazabilidad de la misma instalación. Estos ahora reportes que se pueden generar con los equipos, digo, estaría genial poder tener esa visibilidad. Si hubo algún detalle, si hubo alguna variación en cuanto al tema de los parámetros, conocer, saber dónde fue para controlar, de cierta manera, saber que se controló esa área en particular y poder validar sin problema
estamparle por ahí mi firma sin problema. Pues control, monitoreo, validación, veo que son conceptos que salen a la luz respecto a toda su experiencia y también lo que usted validaría sí o sí. Eh, Déjeme pasar al punto de cierre y conclusión con algunas preguntas de visión. Si una industria quiere madurar, dígase fuera de México o dentro del mismo México, ¿qué cambia primero? ¿Qué es lo que hay que cambiar, apuntar primero? ¿Mentalidad, capacitación o una exigencia real por parte de los mandantes? Sí, yo creía que temas de educación, temas de educación en cuanto a temas de la industria en general y los procedimientos de instalación. Y Yo invitaría perdone a que lo que, interrumpa ahí, sí, ingeniero. Esa parte de la educación que me parece relevante, ¿las marcas o los actores que usted está mencionando no lo están haciendo entonces? ¿O dónde está la falla, el cuello de botella en esa parte de la educación, según usted? Perdón que le interrumpa su respuesta. sí, actualmente hay un área de oportunidad ahí muy buena. Yo creo que pudiéramos mejorar un poco en la parte de la educación un poco más. De ser necesario certificarse. Actualmente en México trabajamos con una compañía que se llama Cesla y quienes se encargan también de capacitar y certificar. Digo, ellos son los especialistas y pueden aportar aquí para temas de certificaciones internacionales como el DBS y ASTM. Sería interesante, digo, pero sí, yo apuntaría a temas de educación. Si se puede reforzar esa parte, vamos a estar del lado seguro en otros países también. Ahora, siendo directo, ¿usted sería capaz de apuntar apuntar con el dedo suena un poco extremista, pero podemos marcar hacia dónde están los responsables? Digo, ¿en qué parte de la cadena está ese cuello de botella en la educación? Quiero ser insistente en esa parte porque nos interesa demasiado. Está en la parte de la tecnología de los fabricantes, que no está llegando del todo bien a los mandantes o a las industrias, a los mercados, está en los distribuidores. ¿Sobre quién recae esa responsabilidad o es conjunta? Yo creo que es una responsabilidad conjunta. Al final del día, es una responsabilidad compartida. Nosotros, como LDM, igual tenemos que hacer la labor para llegar también a difundir un poquito más esta parte. Eventualmente ofrecemos capacitaciones y entrenamientos, invitando a los clientes y estos son abiertos. Normalmente lo hacemos de manera digital online, eh, para no únicamente llegar a los clientes locales, sino simplemente de los clientes a nivel global que se quieran unir, independientemente si son de Latinoamérica u otros países, del Caribe y así, de habla hispana que se puedan subir. Al final del día, digo, yo creo que es una responsabilidad compartida y seguimos trabajando en ello. Cosas que deberíamos dejar, que no deberíamos dejar pasar y que estemos premiando hoy culturalmente. O sea, ya sean fallas, formas de actuar, formas de ejecutar, etcétera. Seguro que por ahí usted tiene una visión amplia respecto a eso. Entonces me gustaría que lo tomara desde el punto cultural y decir, como cultura somos buenos para hacer esto y eso no está bien. Quiero que sea crítico. Interesante. Bueno, yo creo que estamos ahorita premiando como cultura el, el, el tener el ser prácticamente entrones, el tomar, digamos, las riendas de algún proyecto, por ejemplo, el empezar algún proyecto, pero al final del día, sin tener esa certeza realmente de los procedimientos, al final del día, de leer, por ejemplo, las instrucciones o simplemente educarse, ¿no? Capacitarse, como lo que mencionábamos al principio. Al final del día hay o puede haber ciertas empresas que sin tener el conocimiento, digamos, de base, pueden llegar a incursionar en ciertos procedimientos de instalación y puede llegar a no tener el conocimiento adecuado para hacerlo, Pues siendo de perfecto. forma crítica, ¿no? Sí, Como sí, por mencionas. supuesto, ingeniero, que le agradezco también esa transparencia. Quiero darle la última pregunta final para una empresa como LEDM, ya que usted la representa. ¿Cómo se construye confianza sin caer en el discurso comercial? Digo, teniendo operaciones en diferentes regiones y teniendo un mercado tan transversal que atravesar, ¿qué comportamientos demuestran que a la larga hay una diferenciación entre confianza y ese discurso de venta tradicional? Bueno, es básicamente preocuparse por el realmente apoyar, realmente sacar adelante algún proyecto en conjunto, es decir, no únicamente nos dedicamos como empresa a suministrar equipos, materiales y bye bye, no. Acá realmente nos involucramos en el proyecto, eh, hasta que
desde que se pide, se entregamos el material, se empieza la obra y se ejecuta, ¿no? Hay un acompañamiento, de hecho, en el tema y capacitación si se requiere, podemos también capacitar en el tema de la ejecución, ajá, de la obra en particular. Entiendo, ingeniero. En Entonces general, déjeme resaltar un poco, según lo que interpreto, mucho tema que tiene que ver con alianzas, con acompañar, con ejecutar en conjunto. ¿Sería una palabra clave las alianzas que generan? ¿Me quedaría con eso usted también? ¿O utilizaría otra palabra para resumir esa respuesta? yo, yo creo que alianzas lo conglomera muy bien, alianzas comerciales, tanto Perfecto. con los clientes y con los proveedores. Digamos que somos ese enlace, ¿no? Entre estos proveedores y los clientes finales al ejecutar por ahí o al hacer algún proyecto. ¿Y usted, como Eduardo Jiménez, está haciendo alianzas el día de hoy? Ah, claro, sí, siempre tratamos de hacer alianzas. Es algo que traemos el ADN y necesitamos hacer alianzas siempre. Perfecto, ingeniero. Quiero cerrar con eso, agradecerle por el tiempo y el contacto. Gracias al equipo que está ya con ustedes desde Hermosillo. Eh, darle mandarle un grato y estrecho abrazo. Esperamos tenerlo por aquí en una nueva edición del LM Spotlight. Pero nada, agradecerle por su participación. Que esté muy bien. Con mucho gusto. Muchas gracias, Ignacio. Hasta luego, Gracias, ingeniero. Martín. No hay de qué. Pues bien, con esto estamos cerrando la primera edición del LM Spotlight. Quiero agradecerles a todos por la participación e invitarlos a que nos sigan. Y el día de hoy concluir con que aprendimos que la industria no solo se mide por lo que promete, ¿ok? Cuando el discurso de venta se acaba, lo que queda son los resultados y la evidencia de cómo soy capaz de ejecutar un proyecto o una infraestructura. Porque lo que no se controla a la larga, lo termina pagando alguien. Esto fue LM Spotlight en su primera edición. Síganos para más contenido de valor.